en el cielo o como Él reinará en la eternidad. Yo, Dios, que bendiga este tiempo, que tu Espíritu sea nuestro Maestro, iluminándonos, Señor, con tu palabra, mostrándonos cómo debemos responder a obras como esta, Señor. Haz tu voluntad en nuestras vidas, Señor. Siembra tu palabra de fe en nuestros corazones, Dios. Pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La semana pasada ustedes vieron el milagro que Jesús sanó al siervo de un centurión. El centurión tenía algunos representantes, hombres importantes, fariseos, maestros de la ley, que iban como intercesores con Jesús y el centurión, y decían a Jesús que el centurión era digno de que ellos hicieran o que Jesús le hiciera una obra de milagro para su centurión, porque él había construido el sinagoga o sinagoga ahí en ese lugar, en Capernaum. Entonces ellos decían, él es digno. Pero cuando Jesús iba acercando la casa, el mismo centurión mandó siervos y dice, no soy digno a que entres en mi casa, pero yo soy hombre de autoridad y yo sé que tú tienes autoridad y con solamente decir la palabra puedes sanar a mi siervo. Y Jesús se asombró de la fe de ese centurión, un hombre gentil, un hombre que no era del pueblo de Israel, un extranjero al pueblo de Israel. Jesús era el Mesías de Israel, mas uno de afuera lo reconoció por su autoridad y por su posición antes que el pueblo. Y Jesús fue impresionado por eso y le concedió el milagro, sanando a su siervo en ese mismo momento. Pero lo que el centurión resaltó era la autoridad que él creía que Jesús tenía. En unos versos antes, cuando cerramos el capítulo 6, Jesús dijo a sus discípulos, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no hagas lo que yo digo? O sea, ¿por qué me des una posición o profesas que tengo una posición de autoridad sobre tu vida si no me obedeces? Cristo está en los comienzos de su ministerio enseñando sus principios, sus valores y enseñando a ser el Mesías a que el pueblo había estado esperando. Pero estaban un poco confundidos en cómo iba a reinar el Mesías. Algunos pensaban que iba a llegar con autoridad sobre las cosas terrenales. Pensaban que él iba a ir a destronar a los romanos y ponerse a sí mismo en un trono terrenal. Pero Cristo vino primero a tratar con nuestro primer problema y más grande, es el pecado, y nuestro enemigo más grande, la muerte. Y Cristo estaba enseñando un reino que comienza en el corazón de cada creyente, que comienza con nosotros creer y profesar como Señor y Salvador de nuestras vidas. Y no se trata solamente de decir con la boca, sino que la vida muestra una vida de obediencia en sumisión a su autoridad. Pero muchas veces gente tiene miedo a someter a una autoridad desconocido. Jesús iba enseñando, y el sermón que estudiamos en el capítulo 6, Él muestra el corazón del Padre. Él muestra su propio corazón para que la gente pueda confiar en Él. Iba haciendo milagros para comprobar que Él era a quien ellos estaban esperando. Entonces su enseñanza, sus milagros, era para que ellos tuvieran fe y confianza en Él. Entonces, mostrando tener toda esa autoridad sobre la enfermedad, teniendo autoridad que con una sola palabra podía sanar, también tiene que enseñar lo que está dentro de su corazón. Y aquí vamos a ver que Cristo es un rey que va a gobernar con compasión, con amor. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito. Fue el amor que motivó al Padre a enviar su Hijo. Y vemos su Hijo operando en amor, para que no tuviéramos miedo de aquel que tiene toda la autoridad, porque Él opera desde el punto de amor de Dios. Amor ágape, un amor incondicional, un amor de gracia, un amor de bondad. Es el amor de nuestro Dios y ese es el amor de nuestro Señor a quien debemos de someternos. Dice en verso 11, aconteció
poco después que Jesús fue a la ciudad llamada Naín. Un poco después de este milagro, mostrando autoridad para hablar y realizar milagros, poco después Cristo continúa enseñando. Él estaba en la región de Galilea ministrando en Capernaum, que era su sede. Ahí vivía Pedro, ahí estaba él la mayoría del tiempo. Creo que Juan y su hermano también era de ahí. Y pues ellos estaban alrededor de Capernaum, donde ellos también estaban como su sede, y van hacia el sur. Y el lugar de Naín está como a 40 kilómetros al sureste de Capernaum. Él y sus discípulos caminaron 40 kilómetros. Aquí dice poco después. No sabemos si fue el siguiente día o 2 o 3 días, pero aquí está hablando de un tiempo corto. Después del milagro que Jesús hizo ahí en Capernaum, fue sur hasta este pueblo o esta ciudad que se llama Naín. Una ciudad que aún existe hoy se llama Nain en vez de Naín, pero es una ciudad pintoresca, muy bonito. Está a 9 kilómetros de Nazaret, donde Jesús fue criado, pero es un lugar muy pintoresco y el nombre Naín quiere decir agradable. Era un lugar agradable, muy bonito. Era sur de un monte de Tabor y había un monte, entonces era parecido a Jerez, ¿verdad? Un valle, un lugar muy pintoresco. La gente llega de todas partes, una gran multitud iban acompañando a Jesús, movidos por emoción, movidos por inspiración a este Señor que estaba enseñando a tener poder y autoridad. Y todos estaban hablando si Él era aquel Mesías que Dios había dicho que iba a mandar. Entonces tienen mucha expectativa, mucha esperanza, mucho gozo. Ahí van acompañando a Jesús, sus discípulos y esta gran multitud. Imagínense la emoción. Imagínense la emoción con que llegaron a esa ciudad pintoresca. Pero al acercar a la ciudad, ese gran grupo que van con Cristo, celebrando el gran milagro, tal vez todavía iban hablando. Y se acuerda, el centurión dijo: no soy digno, porque los centuriones estaban encargados por lo menos de 100 soldados. Entonces alguien así tenía poder, tenía posición, tenía dinero, y él dijo que no era digno de recibir un pobre rabino que dijo no tiene dónde acostar su cabeza, hijo de un carpintero. Y el centurión dijo que no era. Imagínense, iban hablando y el centurión dijo que no era digno. Y que es cierto, porque no es digno de recibir un hijo de Israel en su casa, ¿verdad? Y los judíos no le gustaban tampoco entrar a la casa de los gentiles. Entonces imagínense el grupo bien emocionado. Y si ese centurión se sometió a Jesús, imagínense qué pasará cuando el rey llega a Roma. Hasta los romanos se van a postrar. O sea, imagínense toda esa expectativa. Ese centurión se sometió a la autoridad de Jesús y le pidió por favor que sanara a su siervo. Entonces ellos tal vez están diciendo, tal vez ni va a haber guerra, tal vez los mismos romanos van a reconocerlo y se van a someter a él. Ay, muy pronto está nuestro reino, muy pronto se va a establecer de nuevo el reino y el trono de David. Imagínense esa emoción, y se encuentran con un gran grupo que va saliendo. Ellos van entrando a ese pueblo mágico a ver si tienen tostadas, ve qué trae por aquí. Y ellos van entrando y de repente sale un grupo de luto. Y los podían reconocer porque iban vestidos así, con sus cenizas en su cabeza, con su ropa rota. Siempre contrataban, la regla era un llorón o una llorona y 2 flautas. Era lo mínimo. Entonces imagínense este grupo que iba con la viuda. Dice que era un gran grupo. Imagino cuántas lloronas iban ahí, cuántas flautas. Porque ellos esperaban, o por lo menos entendían, que entre más lloraban y más ruido hacían, más amaba era esa persona, más amado era ese hijo de Naín. Entonces mira, se encuentran estos 2 grupos. Y no es casualidad que se encontraron. Aquí vemos lo que algunos dicen diosidencia. No es coincidencia, es diosidencia.
sea, Dios operaba todo en su tiempo perfecto. Jesús en el libro de Juan habla mucho de su hora y de su día. Jesús tenía una agenda sobrenatural, una agenda completamente sometida al Padre. Jesús podía haber dicho: estoy muy ocupado para ser interrumpido por un funeral. Estoy en campaña, no puedo ser molestado con estos problemas o estas cosas tristes. No, Jesús va a parar para este grupo. De hecho, va a parar y va a interrumpir el funeral, ¿verdad? Pero Cristo iba entrando porque era el calendario y el tiempo perfecto de Dios. Providencia se llama. Cuando Dios usa las cosas naturales para hacer cosas sobrenaturales. ¿Se acuerda cuando Abraham había llevado a su hijo Isaac a sacrificarlo? Y el momento que el ángel le dijo que parara, que no sacrificara, se dio cuenta que había ahí un cordero, ¿verdad? Ahí atorado. ¿Qué fue? ¿Coincidencia? No, providencia. Porque ahí es cuando Abraham dio cuenta: Jehová Jireh, Jehová proveerá. Providencia de Dios, provisión de Dios. Cuando más adelante Abraham dijo a su siervo Eleazar que lo encargara, que escogiera una mujer piadosa de entre su misma familia para que su hijo Isaac casara con ella. Fue el siervo a ese pueblo donde Abraham lo había mandado, paró delante del pozo y dijo: Señor, provee y muéstrame. La primera que sale y me ofrece algo de tomar y luego ofrece a mis credencias es de Dios. Dios usa las cosas más naturales, y los que están poniendo atención se darán cuenta que Dios es digno de que le alabamos, que le demos gloria, que le demos gracias por todas las cosas que Él hace en nuestras vidas. Dios es soberano, y si no le cae ninguno de esos pajaritos del cielo sin que Él sepa, ¿no crees que va a tener orden y dirección y cosas agendadas en nuestras vidas? Ahora, tenemos que estar dispuestos a que Dios cambie nuestra agenda. Tenemos que estar dispuestos a ser interrumpidos para que Dios operara en nuestras vidas. Jesús tenía un plan, era como maestro itinerante. Iban llegando a esos lugares, iba acumulando gente, predicaba y enseñaba y hacía milagros. Pero aquí se encuentra en el camino con una oportunidad de hacer la voluntad de Dios, una oportunidad de mostrar el corazón del Padre. Entonces se encuentran estos dos grupos, y quiero nomás hacer una aplicación espiritual aquí a estos dos grupos, porque en el mundo se puede decir que todos encontramos en un grupo u otro. O vamos acompañados a Jesucristo, vamos con esa esperanza que estamos con Jesús, somos sus discípulos, estamos entre la multitud. Pero hay otro grupo que va en camino al cementerio. Un grupo trae esperanza, trae gozo, están caminando con el Señor cada día, aprendiendo más del Rey y del reino. Y otro grupo va lamentando dentro de la ciudad, o que lo enterraran. Entonces lo llevaban fuera de la ciudad para enterrarlo cuando se encuentran con Cristo. Mira lo que dice acerca del muerto, que era hijo único de su madre. No sabemos la edad, porque cuando Cristo le llama joven, esa edad puede ser realmente después de que el niño trae el bar mitzvah de los 13 años hasta los 40 años los consideraban jóvenes. Así para los treintones seguir sintiendo jóvenes, porque ahí en esa cultura a los de 30 a 40 todavía lo llamaban jóvenes, ¿verdad? Entonces no sabemos qué edad tenía, pero ya era un varón, ya era un joven, no era un niño. Y en los 3 milagros que Jesús resucitó a alguien de los muertos, resucitó una niña de 12 años, resucitó a este joven menor de 40 años y resucitó a Lázaro, que era un hombre ya mayor de 40 años, enseñando que no hay para él barrera ni límite. Cuando llegó a la casa de la hija de Jairo, la niña se acaba de morir. Jesús le dijo que estaba dormida y se burlaron de él porque ellos habían checado, ellas sabían que estaba muerta, pero apenas se ve hasta muerta, acaba
de estar todavía sobre su lecho de enfermedad cuando Cristo se encontró con ella. Cristo encontró a este joven ya en camino al cementerio. ¿Y dónde encontró Lázaro? Ya 4 días en el sepulcro, ya apestando, ¿verdad? También enseñando que para Cristo no hay límite de tiempo, no está limitado al tiempo que nosotros vemos. Sacaban este hijo único de su madre. La Biblia habla del lamento o el lloro para un hijo único. Como que eso es el lamento más grande que puede haber cuando una familia pierde su único hijo, sin esperanza de tener más hijos. Cuando una familia pierde su hijo único, así como la Biblia dice, cuando Israel por fin abre sus ojos y Dios remueve el velo de sus ojos, van a ver a Jesús, van a ver sus manos perforados y van a llorar sobre él como el que llora sobre un hijo unigénito. Entonces, cuando la Biblia dice el lamento como para un hijo único, eso es el lamento más grande. Cuando el padre pierde un hijo, es lo más triste, pero mucho más cuando es el único hijo. Y nos dice una cosa más de la tristeza de esta mujer que perdió su hijo, que ya había perdido su esposo, era viuda. Y con su hijo muere su última esperanza de que la familia continuara, que podía tener descendencia de su apellido, de su familia, o para ella también significaba su sustento. Ya haber perdido su esposo, proveedor, la esperanza era que el hijo la iba a cuidar hasta el día de su muerte. Ya con el hijo muerto, con él toda esperanza para ella. Y la gente entendía el grado de tristeza y tal vez la acompañaba este gran grupo numeroso, para compadecerse ella, para acompañarla en su duelo. Y es una forma de enseñar que estamos con ellos en su duelo cuando acompañamos una familia de luto. La Biblia dice siempre debemos de estar dispuestos a gozar con los que gocen, pero a llorar con los que lloren. Así que invíteme a las bodas, invíteme a los funerales, a los cumpleaños y al lecho de muerte también, porque debemos estar siempre dispuestos a acompañar. Y dice que cuando entraba el grupo con Jesús, encontraron que en este grupo numeroso Jesús vio la viuda. Y es posible que en esa cultura la viuda iba enfrente del féretro, iba primero, tal vez llevando algún recuerdo, un saco, un vestido de su hijo único, teniéndolo abrazado en sus manos, oliendo el olor de su hijo. En ese tiempo tenían un solo vestido, un solo traje. La mayoría de la gente común podía haber acompañado a su hijo abrazado desde un artículo que traería de recuerdo. Al verla, Jesús identificó a la madre, la viuda. Dice, tuvo compasión de ella. Rebosó de compasión, dice otra traducción. Su corazón abundó de compasión. Y algún otro texto original dice, de sus entrañas saltaba compasión. Desde muy adentro de su ser compadeció de esta mujer. Jesús, siendo hijo unigénito de su Padre, sabía lo que iba a suceder el día que Él entregara su cuerpo por nosotros. Jesús, junto con el Padre y el Espíritu Santo, ya habían presenciado su muerte sobre el Calvario. Jesús sabía que
culpa de nuestro pecado, Él iba a ser separado de su Padre para que nosotros jamás fuéramos separados de nuestro Padre Celestial. Él, cuando tomó nuestro castigo sobre Él, Él sufrió lo que todos nosotros merecemos. Pero Jesús se encuentra una viuda enterrando su hijo único, que también fue sentenciado a la muerte, a la separación de su cuerpo por el pecado que entró al mundo. Acuérdense que Cristo lloró delante de la tumba de Lázaro porque la muerte no fue plan original de Dios. La muerte entró por causa del hombre, cuando el hombre desobedeció a Dios en tomar el fruto prohibido. El hombre invitó al pecado y a la muerte al mundo, no Dios. Dios siempre tuvo ese plan de redención porque sabía que tarde o temprano el hombre iba a tomar ese fruto prohibido. No fue una sorpresa para Dios, sino que sabía que un día iba a tener que enviar su hijo único para tomar nuestro lugar. Y Jesús tuvo compasión de esta mujer. Pero dijo algo tal vez extraño a los que estaban en ese grupo. Obviamente Jesús iba primero guiando a su grupo, gran multitud, y se encuentra primero con la viuda y le dice: deja de llorar. Esa palabra no llores, eso es imperativo. Él le está mandando a parar algo que está en proceso. Deja de llorar. Imagínense el shock a toda la gente a ver este grupo de multitud de gente entrando a su pueblo pintoresco, bonito, y todos entrando, celebrando, regocijando, encuentran con este gran luto, llorones, flautas y todo este procesión de fúnebre, y ahí dice: no llores, deja de llorar. Tal vez habían pensado: ¿quién es este hombre que le dice a la viuda que deja de llorar? ¿Cómo va a dejar de llorar? Si ellos pensaban que el llorar era mostrar amor, entonces ¿cómo es que le va a decir a esta madre que deja de llorar? Pero Cristo estaba a punto de quitar su motivo de llorar. Iba a enjugar sus lágrimas. Iba a restaurar esta familia. Verso 14 dice: acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Primero, era prohibido tocar el muerto o algo que tocaba al muerto. Los que habían sido contratados para llevar el cuerpo lo llevaban así como en un estilo de féretro abierto, como una madera, una cama, y lo tenían envuelto así, y ellos lo llevaban sobre sus hombros. Los que habían sido contratados eran familiares o gente contratados para llevarlo, que ceremonialmente iban a estar impuros, tener que esperar y hacer todo el proceso de limpieza para volver a entrar a la sinagoga o al templo y ofrendar a Dios. Pero cualquier persona que tocara el cuerpo o algo que tocaba el cuerpo, como el féretro, iban a ser también ceremonialmente impuros. Pero dice la palabra: para el puro todo es puro. Entonces Cristo no estaba preocupado de tocar el cuerpo de este muerto, porque ya estaba en proceso de deshacer la muerte de este joven. Y separó todo el féretro. O sea, es decir, éticamente lo que tenía que haber sucedido es que debían de dar el derecho primero a la ceremonia o procesión fúnebre. Como aquí para todo el tráfico, ¿verdad? Uno tiene que dar el respeto y mostrar éticamente el respeto a la familia que está en duelo y ponerse a un lado. Era para que Jesús y su grupo se pusieran a un lado, mostraran respeto a aquellos que iban. Pero él dice: hey, deja de llorar. Y tocó el féretro de tal forma que ellos entendían que lo que quería era parar el féretro, quería interrumpir ese funeral. Y se pararon. Y Jesús no le dice nada más a nadie. A la mujer, a la madre, le dijo: no llores. No tenía que decir nada a los que llevaban el cuerpo, pero habla directamente al joven. Le dice: a ti te digo, levántate. Acuérdese que esta obra surgió de su compasión. Aquí vemos ahora la compasión en acción.
Y la Biblia dice, Jesús mismo dice, los que oirán mi voz vivirán. Jesús ya había profetizado esto antes. Cuando Jesús estaba en la primer Pascua en Jerusalén y Él sanó a un hombre el día de sábado, las autoridades allí en Jerusalén le preguntaron con qué autoridad había hecho eso, sanado a un hombre en el sábado o en el día de reposo. Y Jesús les dice en Juan capítulo 5, si me acompañan a Juan capítulo 5, ellos decían, ¿con qué derecho trabajas el día de reposo? Y Jesús contesta en verso 17, Juan 5:17, hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Entonces por esta causa los judíos aún procuraban matar a Jesús, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Nota eso? Para los judíos, para los líderes, no estaban confundidos con lo que Jesús dijo ser. Él mismo declaró ser igual al Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces, para ellos, que no habían creído en Él, lo tomaban como una herejía. Y Jesús aquí contesta en verso 19. Por eso Jesús le decía, en verdad les digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer el Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Está poniéndose a par con Dios. Él está diciendo, yo hago lo que el Padre hace. Yo no puedo hacer algo que no haga el Padre, pero yo y Padre hago la misma cosa. Hacemos lo mismo. Continúa, verso 20. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él mismo hace. Y obras mayores que estas le mostrará, para que ustedes se queden asombrados. Jesús está diciendo que están sorprendidos que levanté a un cojo el día de reposo. Voy a hacer más cosas para que se queden sorprendidos. Mira lo que dice verso 21. Porque así como el Padre levanta a los muertos y le da vida, asimismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. Porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se ha confiado al Hijo, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. Mira, cuando Él dice así como, igual como, de la misma manera que honran al Padre, Jesús no estaba jugando con palabras, está diciendo derecho y recto que Él es Dios y no hay confusión en lo que Él está declarando. Y sus obras y sus milagros muestran que Él es el quien dice ser. Verso 24, en verdad les digo que el que oye mi palabra y cree a que Él me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. En verdad les digo que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. Cristo ahora está cumpliendo ese dicho. Él dice a joven, levántate. El muerto oye y vive. Aquí Él está haciendo lo que Él les muestra hacer. Verso 26 dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en Él mismo. Ahora, voy a hacer algo o decir algo que tal vez ya saben. No fue la primera vez que alguien resucitó a un muerto. Fue la primera vez para Jesús. La Biblia graba por lo menos 3 veces, pero se cree que fueron muchas veces que Jesús hizo milagros que no se mencionan todos por nombre. Pero Eliseo, que era siervo de Elías, vio a Elías resucitar a un hijo de una viuda. Y Eliseo también hizo el milagro, pero en esas 2 ocasiones vemos que Elías, para resucitar al hijo de la viuda, estaba implorando a Dios, rogando a Dios. Estaba así con el niño, estaba poniendo manos. Creo que Eliseo es el que se puso su mismo cuerpo para calentar el cuerpo del niño que estaba muerto. Estaban haciendo esas obras con mucho esfuerzo y petición y rogación a Dios, pero ellos pidiendo a Dios que Dios diera vida a los niños muertos.
Pero Cristo aquí habla y resucita, mostrando que Él es el fuente de la vida. Cuando llega a resucitar a Lázaro, da gracias a Dios por haber reunido a toda la gente y por siempre haberle escuchado, pero no le tiene que pedir permiso porque Él y el Padre uno son. Y así como hay vida en el Padre, hay vida en Jesús. Entonces Jesús con su boca levanta a este joven. El mismo que habló toda la creación en existencia. El que habló y aparecieron luces en las estrellas y el sol y la luna. El que habló y se creó la diferencia entre la tierra y el mar. El que habló y se hicieron pájaros y toda la creación se hizo por la boca, por la palabra, por el logos de Jesús. Él habló vida a este joven. Regresando ahora a Lucas 7. El verso 15 dice: el que había muerto se incorporó y comenzó a hablar. El que estaba muerto se incorporó y comenzó a hablar. Tal vez se levantó y dice: oye, ¿dónde vamos? ¿Dónde me llevan? ¿Qué traigo puesto? Pero dice aquí, Jesús se lo entregó a su madre. En lo original da esa entender de que le dio a la madre como una donación. Lo donó a su madre. O sea, ¿por qué? Porque la vida es de Jesús. Él entregó vida de nuevo a ese hijo y lo vuelve a entregar, restaurando esta familia. Y hay algo en cada uno de los casos. Cuando Cristo resucita, lo que hace es restaura familia. Cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo, la levantó, le dijo: Talita cumi, niña, levántate. Y luego dijo a los padres: oye, dele de comer, y la entregó a sus padres. Cuando Jesús resucitó a Lázaro, dijo a los que estaban ahí: quítale la envoltura, y fue reconciliado él con Marta, con María, con toda su familia y todos los que estaban ahí. Jesús reconcilia familias a través de la resurrección. Y en el día de resurrección, familia, Dios nos va a reconciliar, número uno, con nuestro Dios, nuestro Padre, pero con todos nuestros seres queridos que han muerto en Cristo. Y es la esperanza que tenemos, que la resurrección en Cristo Jesús, todos los que oirán su voz resucitarán a tener vida eterna, vida nueva en Cristo Jesús, y vamos a estar reconciliados con todos nuestros seres queridos. Vamos a reconocernos, no va a haber duda de quien se vio al Cristo el Señor y está en el cielo. Y algunos han preguntado: ¿crees que vamos a recordar de los que no llegaron? Claro que sí, no vamos a ser más tontos en el cielo que los que estamos ahorita. Vamos a tener mejor memoria y hasta memoria perfecta, porque la Biblia dice: en aquel tiempo no vamos a hacer ninguna pregunta a Dios, porque vamos a reconocer todo. De hecho, mirando atrás a todo lo que sucedió en mi vida, ya no voy a tener preguntas: Dios, ¿por qué permitiste? ¿Por qué dijiste? ¿Por qué hiciste? ¿O por qué esto sucedió en mi vida? Porque voy a entender que todo lo que hizo lo obró para bien, para su gloria. Aún cuando me dejó caer en el pozo de desesperación, cuando me dejó desviar en mi pecado, todo era para exaltar su gloria de redención. Y aún mirando atrás a todos los que un día caminaron conmigo pero no siguieron a Jesús, voy a mirar atrás y aún ver a Dios siendo glorificado en darles lo que siempre querían. Dios es caballero y Él manda una invitación a la boda del Cordero. Y los que quieren venir, vienen a través de Jesús, les da la vestidura de justicia y entrarán a la boda del Cordero. Pero no vamos a culpar al novio de la boda porque los demás no quisieron entrar. Y cuando miramos atrás, tal vez pensando en seres queridos, amigos, familiares, tal vez padres o abuelos que no entraron por la puerta, quien es Jesús, vamos a mirar y decir: Dios, aún en eso es. Y no vamos a culpar a Dios o a decir que es injusto, porque vamos a saber todo como es y vamos a ver que todos tuvieron la oportunidad. Y la fiesta de la boda del Cordero va a ser tan maravilloso que no vamos a estar pensando tanto en los que no llegaron, como que si vamos a estar en el cielo llorando por ellos.
Vamos tan enamorados, tan maravillados por la gloria de Dios, que vamos a estar entretenidos con toda la gloria y vamos a estar reconciliados con nuestra familia, restaurados como familia, celebrando la salvación que Dios nos redimió, y todos vamos a estar ahí reconociendo que no merecíamos estar ahí. Vamos a estar ahí tan maravillados de que Él nos dejó entrar, que no vamos a preocupar tanto por los que no entraron. Ahora es el tiempo de preocupar de ellos. Ahora es tiempo de llorar. Ahora es para que vas y les ruegas que aceptan a Cristo, que se arrepienten de sus pecados, porque en el cielo no vamos a llorar por ellos. Vamos a celebrar la gloria de la redención. Si quieres, llora ahorita. Por el cielo Dios te dirá lo mismo: no llores. Ahora es tiempo de preocuparnos por los muertos en sus pecados. Ahora es tiempo. Él restaura familias con la resurrección. Si regresáramos a Juan 5, voy a continuarlo leyendo. No tienes que ir conmigo, pero lo voy a leer. Dice en verso 25: en verdad les digo que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. Porque como el Padre tiene vida en Él mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en Él mismo, y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque Él es el Hijo del Hombre. No se quedan asombrados de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Habrá una resurrección tanto de buenos, tanto de malos. Y uno dice: pues ¿quién es bueno? Nadie. Seremos declarados justos y buenos por fe en Cristo Jesús, por fe en su obra redentora en la cruz del Calvario. Algunos griegos dijeron: ¿qué haremos para hacer la obra de Dios? Jesús dijo: cree en aquel que Él ha enviado. Es la única obra, es creer. Y aún la fe es un regalo de Dios. Entonces, regresando, este hombre que estaba muerto se incorporó y empezó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Y vamos a ver la reacción del pueblo. Verso 16: el temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios. El temor. Ahora imagínense, van acompañando un funeral, están llorando, contrataron lloronas, flautas, están lamentando. Ya rompiste tu vestidura, ya pusiste ceniza sobre tu cara, y de repente se levanta. Y vas a quitar la ceniza y vas a querer. Ahora hay que celebrar porque el que estaba muerto está con vida. Ahora van todo el grupo a la ciudad a celebrar. Pero el temor primero vino sobre cada uno de ellos, porque lo vieron muerto, porque la madre estaba llorando, porque todos estaban ahí con el cuerpo, y de repente se incorporó y empezó a hablar. Imagínense el temor que sobreacogió a todos. Y dice: glorificaban a Dios. Primero el temor, y luego ya cuando se dieron cuenta de lo que había sucedido, empezaron a decir: gloria a Dios, gloria a Dios. La viuda tiene su hijo de nuevo. Diciendo esto, un gran profeta ha surgido entre nosotros. O sea, consideraban a Eliseo, consideraban a Elías como grandes profetas, porque Dios los usó para hacer grandes obras. Y delante de ellos había uno, y Moisés dijo que un día Dios iba a mandar un profeta mayor que él, y todos tenían que obedecerle. Y aquí están viendo un gran milagro, y mayor milagro que Eliseo y Elías, porque él mismo habló y se incorporó el muerto. Pero dicen algo aquí, y lo dicen como un refrán: Dios ha visitado a su pueblo. Cuando había milagros, siempre atribuyendo el milagro a Dios, decía: Dios ha visitado a su pueblo. Pero esto es lo que están diciendo así, simplemente como un dicho:
decían Dios ha visitado su pueblo, no sabía qué tan cierto eran esas palabras que decían, porque Dios había visitado al pueblo, literalmente. Dios, Jesús, había visitado su pueblo y hecho ese gran milagro para mostrar que Él y el Padre uno son. Dice en verso 17, este dicho que se decía de Él se divulgó por toda Judea y por toda la región circunvecina. Obviamente los que habían preguntado a Jesús, los que habían escuchado su profecía en Juan 5, escucharon que el que dijo que tenía poder para hablar y resucitar, lo había hecho. Dicho y hecho. Llegó las noticias. No podemos mirar y decir, ay, pobres judíos que no lo entendieron, no tenían toda la oportunidad. Él mostró ser quien estaban esperando. Pero es la dureza del corazón del hombre que rehúsa creer. Y hoy en día la gente dice, yo tengo que ver para creer. Jesús dijo, benditos serán los que creen sin ver. Y eso es la fe. Y Dios recompensa la fe. Pero lo que me encanta más de esta historia es que no le llegó ningún grupo a Jesús para decirle, como el grupo antes, oye, hay una viuda, se acaba de morir su hijo único, ella es digna que le hagas un milagro. Nadie llegó, ni una petición. Aquí no se habla ni de la fe del grupo, ni de la fe de la viuda, ni de la fe del hijo, ni que si Jesús amaba al hijo, como dice después de Lázaro. No, esto fue una obra del corazón de Dios, que nació en el corazón una compasión de Él para obrar. Algunos dirán, oh, si nomás tuviera suficiente fe, Dios haría esto o aquello en tu vida. Dios es soberano, digno de nuestro amor, digno de nuestra obediencia, y Él hará su voluntad en nuestras vidas. Ahora, otra vez vuelvo a recordarles que hay grupos, dos grupos, unos que van caminando con Jesús, regocijando, viendo sus obras, conscientes que no son coincidencias lo que sucede en la vida, sino es la soberanía, voluntad de Dios. Van conociendo más al Rey, van camino a esa ciudad celestial. Y hay otro grupo que simplemente van caminando en duelo y en luto hacia el cementerio. Y Dios pone a nuestra disposición hoy escuchar la voz de Jesús y vivir. Si oirás hoy su voz, no endurezcas su corazón. Entrégalo a Cristo. Vamos a orar. Señor Dios, te doy gracias por esta palabra. Gracias por la muestra de poder de Jesús. Y pido, Dios, que alguien está aquí y no saben si realmente pertenecen al grupo que va caminando con Jesús. Padre, tu palabra dice que si confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón que Jesús es el Señor y que tú lo resucitaste de entre los muertos, que seremos salvos. Padre, en este momento pido, Dios, que toca los corazones de aquellos que están muertos en sus pecados. Háblales, Señor, como Jesús ese día habló a aquel joven, y diles que se levantan de en medio de ese pecado, que dejan esa vida que va en camino al cementerio y que vengan a tener vida eterna acompañado a ti, Señor Jesús. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Y todos los que creen en ti no morirán eternamente. Así que pido, Dios, que toque esos corazones que pueden creer en ti, Señor. Y obra a que ellos también profesan su fe con su boca y con su vida. Ahora, si estás ahí sentado y quieres ser parte del grupo que va acompañado a Jesús y dices, yo reconozco que soy pecador y quiero que Dios me dé vida eterna, yo creo que Jesús murió en la cruz del Calvario, levanta su mano si tú eres un pecador y quieres que Dios te perdone. Levante tu mano si quieres tener la vida eterna y quiere que Dios obre en ti. La Biblia dice que es un regalo de Dios. No podemos merecer esto,
no hay nada que podemos hacer para ganar, pero decir, Señor, yo creo. Yo creo que es un regalo y levanto mi mano y profieso ser seguidor de Jesucristo. Levante su mano, voy a orar por ti en este momento. Amén. Dios ve cada mano y cada corazón. Señor Dios, yo pido, Señor, por todos estos que han levantado sus manos. Pido, Dios, que los perdones en el nombre de Jesús, que tu sangre los limpie de todo pecado y toda maldad, Señor. Y con la sangre de Jesús, Señor, escribe sus nombres en el libro del Cordero para nunca ser borrados, Señor. Pido, Dios, que les des la confianza de haber sido perdonados y la esperanza de tener la vida eterna en Cristo Jesús. Ahora, Señor, a prepararnos para tomar la Santa Cena, Dios. Pido que ellos puedan tomar la Santa Cena ya siendo parte de la familia de Cristo, reconciliados con Dios. Cuando éramos enemigos, ahora somos amigos y hijos adoptados. Y pido que podamos celebrar esta Santa Cena juntos. Pueden bajar sus manos y damos gracias a Dios porque muchos han entregado sus vidas a Cristo Jesús.